Estás en Mansa Musa, el podcast de comportamiento financiero, donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Bienvenidos, yo soy Ara Lapsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo las peripecias. Yo soy Yulisae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera de una manera simple y aplicada a la vida cotidiana. Y yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea ese límite que nos ponga el freno. Así que, ganones del dinero, ¡comenzamos! Hola, bienvenidos a Mansa Musa, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. El día de hoy tenemos un invitado, como siempre, muy especial, pero en esta ocasión lo especial viene del hecho de que es papá, de que ha generado un matrimonio que se va construyendo poco a poco, porque nuestro episodio del día de hoy intentará hablar acerca de cómo las cuentas claras nos hacen tener matrimonios largos y felices. Así que les presento a Juan Pablo Calderón Méndez. Él es nutriólogo que inicialmente se especializó en nutrición deportiva, pero ya nos contará por qué después el rumbo se fue por la nutrición para pequeñitos con neurodivergencias. Así que bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Pues muchísimas gracias a ti, Yuli, gracias a todas las personas que nos van a escuchar también. Para mí un honor, de veras estoy muy contento, muy expectante de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Así? Sí, porque le conté cómo era la dinámica y así como de que, ¿cómo que vamos a hablar acerca de finanzas en el matrimonio? Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla esta plática. Y bien, como ustedes pueden ver, nuevamente Ara y Maru no están aquí porque su horario no se los permite. Sin embargo, ya saben que con cada experiencia, cada peripecia que nosotros contemos van a estar aquí presentes en el alma, pero también porque tenemos este compromiso de acompañarlos en lograr la libertad financiera de una manera simple, de manera cotidiana, y que el dinero no sea el límite que le ponga el freno a nuestros sueños. Así que, como siempre, comenzamos. Y bueno, para Juan Pablo, y como vamos a hablar acerca del matrimonio, quisiera yo saber qué era lo que no te esperabas del matrimonio. Pues yo creo que como muchas ocasiones se ha platicado, se ha dicho, creo que durante la relación, o sea, el noviazgo, conoces a tu pareja de cierta forma. Muchas veces quizás solo vemos como las cosas, no sé si decir positivas, o sea, todo es como miel sobre hojuelas, como se dice. Idealizamos. Exacto. Cuando ya obviamente comienzas una relación en matrimonio, pues vas conociendo más a la persona, a tu esposa, a tu esposo, y hay ocasiones en las que, como es natural, pues hay ciertas diferencias, ciertos roces, y ahí es cuando probablemente te das cuenta de que alguna cosa que no conociste de él o ella en el matrimonio, pues la ves ya ahora sí en ese momento, y muchas veces quizás no sabes cómo lidiar con esas problemáticas, cómo poder resolver ciertos problemas. Ahí es donde comienzas a darte cuenta que una cosa es en el noviazgo quizás el enamoramiento, y en el matrimonio pues la idea es que vaya madurando la relación, y que ahora no solo sea estar enamorados, sino pues realmente aprender a amar a esa persona, ¿no? Sobre todo porque cuando estamos enamorados y en el noviazgo siempre damos lo mejor de nosotros para mostrar la mejor cara. Pero ya en el día a día, como le digo yo, sale la piedrita en el zapato, que por muy chiquita que parezca, se van acumulando cosas y el no saber manejarlas en el día a día, creo que es lo que finalmente desgasta como todo el sistema. Entonces, el cuidado del sistema es lo que quiero ver, quiero explorar en ustedes cómo lo están haciendo.
yo quisiera hacer referencia a una frase que me decía Sena, que ya la entrevistamos recientemente, vean su entrevista, estuvo muy bonita, porque ella me decía que ella quería lograr tener éxito, un éxito muy grande, sin embargo, ella quería que la entrevistáramos en este momento porque ella estaba sufriendo, estaba teniendo problemas familiares, estaba teniendo problemas con el desarrollo de su negocio, y me dice, quiero que me vean ahora que lo estoy pasando, para que lo que les diga sea genuino. Y precisamente por eso también, tú que eres muy joven, tienes una pareja que apenas se están construyendo, tu pequeñito, ¿cuántos años tiene? 6 años. Tiene 6 años, o sea, a lo mejor podemos pensar, bueno, ¿qué nos puede hablar este jovenazo de matrimonio, no? Pero precisamente por eso, porque en este momento lo están haciendo bien, porque en este momento se ve que son una pareja feliz, saber cuáles son esos componentes que en este momento les están ayudando, que los están confrontando, y cómo le van resolviendo, porque ya cuando en unos años vayamos a la boda de nuestros hijos, así es. ya lo sabremos que quizás algunas cosas no nos salieron, otras sí, pero es el hoy, el presente en el que decidimos, ¿no? Así es. Entonces, totalmente. Por eso te traje unas preguntas retadoras, verdadero y falso, una para ti y una para mí, así que hazme una pregunta, yo te hago una, a ver qué decimos. Dice, ¿hablar de deudas en pareja es más difícil que hablar de infidelidad? ¡Auch! ¿Por qué me preguntas eso? Así viene acá. Así viene. Bueno, para mí hablar de deudas, sí, fíjate que sí. Yo creo que por alguna razón para mí el hablar acerca de cómo nos sentimos en cuanto a las emociones, en cuanto al te puede o no te puede atraer alguna otra persona, no me traía tanto conflicto. Pero efectivamente el hablar de dinero siempre fue para mí un bloqueo que yo creo fue lo que impulsó mucho esto que estamos haciendo ahora del podcast, porque efectivamente nos fuimos metiendo en una situación de se decía por ahí en algún momento, de infidelidad financiera. No porque él hiciera las cosas mal o porque yo quisiera ocultarle cosas, sino porque no podía, al menos desde mi parte, ¿no? Y por ejemplo decirle, no me gusta que compres cosas en Amazon, no me gusta que tal o cual cosa llegue nada más así de la nada, nunca lo dije. Y creo que eso desgasta mucho. A ver, así es. Vamos a poner la cata. Esta temporada, ya saben, es sin filtros. ¿Esta sería para mí o...? No, sí, a ver, ya la escogiste tú. Ya, no, escogeré otra, entonces. A ver, vamos a ver. ¿Es sano tener cuentas bancarias separadas, aunque haya un fondo común? Pues yo creo que si existe confianza, sí. La verdad es que, bueno, hablando de la experiencia personal, pues tanto ella tiene su tarjetas, digamos, o una cuenta, como pues también yo, ¿no? Sin embargo, aquí la gran diferencia que tenemos o que tratamos de hacer es efectivamente todo lo que probablemente en este momento pueda ingresar para un fondo familiar, pues tanto, por ejemplo, lo sabe mi esposa como yo, ¿no? En este momento ella como tal, laborando específicamente en un lugar, no se encuentra. Tiene proyectos también que vienen en puerta y son muy buenos. Bastante interesantes, por cierto. Y en mi caso, pues bueno, yo soy el que llevo las finanzas como tal del hogar, de la familia, y trato de administrarlo a pesar de no tener precisamente conocimientos específicamente en alguna carrera o licenciatura afín, pero procuro efectivamente que lo que ingresa, lo que se tiene que pagar, las cuentas que hay que estar pagando día a día, pues también esté al tanto. Entonces creo que sí es sano, y en nuestro caso lo hemos hecho en tiempo atrás, que también, por ejemplo, desde que la conocí ella ya trabajaba, inclusive probablemente de manera más formal que yo. ¿Ella qué se dedica? Bueno, ¿de qué estudió o qué trabajaba? Mi esposa es contadora pública. Mucho tiempo estuvo precisamente en ambiente de oficina, digamos, desde que la conocí, hasta hace más o menos 4 años. Posteriormente trabajó, pero era un trabajo pues que tenía sus bondades porque era más en casa, era como home office, pero era muchas cuestiones administrativas, ¿no? Y en ese momento que percibía justamente un sueldo, un salario,
Yo estaba consciente pues de cuánto es lo que ganaba, y al final de cuentas creo que lo que nos ha funcionado también es que tanto lo que ella percibía a lo que yo también percibo por la labor que hago, tratamos pues de hacerlo en un fondo común, ¿no? Y poner en primer lugar las necesidades pues como tal de la familia, de nuestro hijo. Y cuando hay algún tipo como de gusto, o sea que a lo mejor ella quiere algo o yo quiero algo, pues bueno, lo platicamos y vemos si justamente se puede, si es muy necesario o no es muy necesario. La verdad es que siempre establecemos ciertas prioridades. Entonces creo que es lo que nos ha llegado a funcionar a lo largo de estos pues ya 9 años prácticamente, llevamos casados. Bueno, ¿cómo se llama tu esposa? Estefanía. Estefanía, te mandamos un saludo. Aquí voy a exprimirle todo. Que nos diga la verdad, pero primero él me va a sacar a mí también mis verdades. El que gana más tiene más poder en las decisiones de pareja. ¿Por qué me pongo en estos aprietos? Fíjate que yo consideraría que no debería de ser así. Sin embargo, creo que sí existe. Que existe esa relación en la que el que gana más hasta cierto punto tiene esa como ese poder. Sin embargo, considero yo que en una relación el poder, o en cualquiera, ¿no? Donde existe una relación de poder, el poder se gestiona. Y aunque sé que yo tengo el poder o quien tenga el poder, decido que la otra persona esté en condiciones de igualdad, como expresión o como decisiones. Entonces, no sé, desafortunadamente a veces cuando esa condición de poder se utiliza para someter o incluso para controlar, manipular, ahí yo creo que es una situación muy bien compleja, porque lo voy a hablar desde mi perspectiva como mujer o como mamá, sobre todo. Decía yo en el episodio pasado, no encontré un periodo más vulnerable de mi vida que cuando acababa yo de tener a mi bebé, porque era completamente dependiente. Y a mí, al ser independiente económicamente antes, me generó una ansiedad de pues estoy aquí a lo que quieran hacer de mí. Porque pues estando con el bebé y todo, o sea, realmente necesitas, o bueno, en mi caso necesitaba como ese acompañamiento, ese sentir que no estaba sola. Y aunque no lo estuve al 100%, porque vivíamos aquí solos, creo que ahí fue cuando sí me sentí vulnerable. Entonces, y me sentí que era necesario en cuanto pudiera tener esta independencia financiera, porque ese iba a ser como mi talón de Aquiles. Y por eso es que lo comencé a trabajar con más conciencia. Así es. Y para Fanny, ¿cómo crees que sea? Pues aquí hay algo curioso, ¿no? Precisamente lo que comentaba. Cuando nos conocimos, teníamos 23 años de edad más o menos. Ella ya llevaba, creo que, pues sí, como un año trabajando, e inclusive antes de terminar la carrera, la licenciatura, ella me comentaba que comenzaba a moverse un poco en cuestión del ambiente laboral, ¿no? De trabajar en un despacho y demás. Y yo apenas comenzaba, ¿no? Porque también en cuanto a mi licenciatura o mi carrera, yo me tardé 5 años. Entonces prácticamente yo salí un año después que a lo mejor ella, ¿no? Y yo apenas estaba viendo, como dicen, qué hacer de mi vida, casi. Entonces sí fue algo bien curioso, porque ella ya comenzaba a trabajar, ya percibía un salario. Y además en área de dinero. Exacto. Y en mi caso, pues estaba viendo qué hacer, ¿no? Obviamente con muchos anhelos, deseos, qué sé yo, pero apenas comenzaba. Y si bien ya tenía yo un trabajo, pero en lo económico era más lo que ella ganaba en ese momento que yo. ¿Y qué se sentía? Para mí fue difícil, porque de verdad que creo que a lo mejor hasta como hombre o como ego de hombre, que a veces no es lo mejor, sí me llegué a sentir hasta un poco menos, de decir, no, pues es que ella gana más que yo, y qué va a pasar si nos damos ese paso, ¿no? de casarnos, y si precisamente a lo mejor ella va a ganar más dinero que yo, ¿qué va a pasar? O sea, pasaron muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Con el tiempo las cosas pues fueron cambiándose, comencé bueno, me independicé más bien, comencé con el consultorio,
Y como todo, ¿no? Como todo negocio va creciendo pues, poco a poco, ¿no? Uno quisiera que fuera boom, pero fue poco a poco. Sin embargo, gracias a Dios fue mejorando. Y posteriormente, pues las cosas creo que se invirtieron. O sea, yo comencé a ganar pues más dinero que ella. Y sin embargo, eso no fue el hecho de decir, bueno, ganaba menos, ahora gano más y ahora yo me siento con gran autoridad para venir a solamente imponer. No, simplemente creo que me comencé a sentir quizás más como empoderado en el aspecto de saber tomar decisiones correctas y no solo para mí, ¿no? Sino más bien la verdad es que siempre trato de, antes de que naciera nuestro hijo, bueno, de poner en este caso a nuestro matrimonio por sobre encima de lo que yo quisiera, ¿no? Está lógico, a todos nos gusta de momento comprarnos cualquier cosa, ¿no? O sea, recuerdo comencé a dar clases también en una universidad muy cercana a cierta plaza, me quedaba muy cerca, una tienda... Las tentaciones. ¿Cómo? Las tentaciones. Ajá, las tentaciones. Y dije, pues, ¿por qué no? Voy a comprarme, por ejemplo, una camisa, una chamarra, ¿no? Pero posteriormente también dije, bueno, ya solamente esto, ¿no? Y lo demás que vaya a ser más bien como de un fondo común. Cuando comenzamos nuestro matrimonio no contábamos con vehículo. O sea, ni ella ni yo habíamos tenido un vehículo nunca en la vida, hasta que nos casamos. Y de ahí justamente ver esa posibilidad, ¿no? Algo que sea de beneficio de los dos y posteriormente ya cuando nació nuestro hijo, pues también es un beneficio. Entonces, pues así pasó. Y ella que está en el área financiera, bueno, que es contadora, ¿es tu coach? Pues la verdad es que pasa algo bien curioso acá, ¿no? Y creo que ella lo sabe y lo ha dicho, ¿no? Muchas veces cuando precisamente piensan en el área de la contabilidad, dan por hecho que todos los contadores tienen que ser a lo mejor personas como muy cuadradas, muy estrictas en muchas cuestiones. Aquí lo curioso es que creo que en nuestro matrimonio yo soy un poco más así, como un poco más estricto con algunas cuestiones de finanzas, o sea, de precisamente decir, bueno, realmente necesitamos comprar esto, tiene una buena relación costo-beneficio, puede esperar, o hay otras cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta en este momento. Pues obviamente ella tiene esas bases, esos conocimientos, pues muy por encima de lo que yo sé, ¿no? Pero a lo mejor en el comportamiento como intuitivo, como instintivo. Y financiero, comportamiento financiero, por eso este podcast tiene ese nombre. Exacto. O sea, saber, es lo que te decía antes de entrar aquí a cámara, ¿no? O sea, podemos tener el conocimiento, educación financiera, si tú quieres, haber tomado el curso, la carrera, pero de ahí aplicarlo y regular nuestras emociones, acciones, intenciones, actitudes, es otra cosa. Así es, totalmente. Sí, y en el caso de las mujeres, cuando llega el hijo, como que todo se desbalancea. Pero bueno, a ver, otra pregunta para ti. Si no hay acuerdo sobre cómo gastar, mira, fíjate, justo al punto, ¿es mejor que uno lleve el control total? Pues aquí lo que comentaba, a lo mejor en mi caso, o sea, en mi matrimonio, yo soy el que considero tratar de llevar un poco más el orden, tratar de no salirnos tanto. Sin embargo, no es como que yo tome la decisión y punto. O sea, cualquier cosa, hasta por mínima que parezca, cuando, por ejemplo, se tuvo la posibilidad quizás de cambiar de vehículo o simplemente de algún lugar donde vivíamos y a lo mejor buscar un lugar un poco más grande o con otro tipo de prestaciones, a lo mejor supongamos yo inicio con la idea, pero siempre la consulto, ¿no? O sea, siempre le pregunto ¿qué te parece si llegamos a hacer esto, ¿no? Y hay ocasiones en las que a lo mejor yo soy el que en esos momentos he estado un poco más como con la inseguridad de decir, ¿será una buena idea? ¿No será una buena idea? Y ella es la que de cierta forma me ha impulsado. Pero siempre que existe ese impulso, pues también ahora viene la parte de, bueno, ella opina que sí es una buena idea por diversos argumentos. Considero que sí, y eso es lo que me va dando como la idea de tomar decisiones, pues no precipitadas, pero tampoco estar dudando todo el tiempo, ¿no? O sea, se van consultando igual. Pienso que un poco es la armonía entre no es pedir permiso, sino más bien llegar a acuerdos, armonizar. Ok. En este contexto que hemos venido hablando, pues más que nada de ustedes dos, ¿no? Pero hay
¿cómo fue digamos, la forma en que ustedes ya se habían organizado y que vino a cambiar tu pequeño? Porque ahí sí te pediría si es que nos puedes compartir por qué la relación con tu pequeño tiene este cambio en sus vidas, en el cual te hizo volverte de nutriólogo, especialista en acondicionamiento, en deportivo, hacia las condiciones neurodivergentes. Y si nos explicas también qué significa esto de lo neurodivergente, porque ahora ya, como dicen, todo es neuro, para que se oiga más padre. Sí, pues realmente creo que desde que yo estuve estudiando la licenciatura, mi enfoque principal era nutrición deportiva. Ese es el área que siempre quise estudiar, y bueno, que así se le comenta. Hoy en día ya hay más como vertientes, ¿no? La nutrición deportiva, digamos, que puede ver desde una persona de forma recreativa que va a un gimnasio, que corre, hasta un deportista de alto rendimiento. Entonces, por, vamos a decirlo, 8 años, más o menos, 9 años, me estuve dedicando a esta área. Mi hijo, como bien comentaba, recientemente cumplió 6 años. Entonces, en el caso de él, nosotros nos comenzamos a percatar a cierta edad, temprana edad, 2 años quizás, que había alguna situación relacionada a, por ejemplo, un desfase en el área del lenguaje, principalmente. Por lo que comenzamos justamente a darle una importancia muy grande a esta situación que estaba ocurriendo, y comenzamos a pues visitar a ciertos especialistas para que nos trataran de explicar qué ocurría, ¿no? Porque decíamos, bueno, algo pasa aquí, pero no sabemos qué es. Posterior a esto, pues fue un proceso de 2 años aproximadamente, en el cual al principio comentan, pues es una situación solo de lenguaje, comenzó a ir a terapias, pero honestamente no vimos como un gran avance. Yo sé que todos son procesos, es tiempo y son muchas cosas, pero no vimos un avance que nos tuviera un poco más tranquilos. Posteriormente, por diversas circunstancias, una amiga mía que es psicóloga nos recomendó acudir con una neuropediatra. Vamos, nos comenta que hay rasgos de autismo en él, pero que faltaba justamente la parte de un diagnóstico, una confirmación por el área de neuropsicología. Así es como hoy en día llego justamente al lugar donde él acude. Lo diagnostican con un grado número 2, digamos, de autismo, dependiendo también cómo lo vayan a clasificar, ¿no? Hay algunas personas que mencionan que son grados de apoyo, niveles, etcétera, ¿no? Y entonces justamente esto que ocurre en nuestras vidas y en mi vida personal y profesional, pues viene a dar un cambio de 180 grados, ¿no? Exacto, sí. De primero decir, bueno, en base a lo que yo hago, o sea, como nutriólogo, debe haber algo en lo cual yo lo pueda ayudar, ¿no? O sea, a pesar de saber y de decir la nutrición es importante para todos, aún así en ese momento la verdad es que nunca había yo pensado a lo largo de los años anteriores como que dar un giro, cambiar o dedicarme a otra área, ¿no? Pero llega esta situación a nuestras vidas con Santiago, y buscando información para tratar de ayudarlo, pues justamente me encuentro con textos que pues se escuchan muy convincentes, muy científicos, y en la parte de abajo viene justamente el organismo que formula la información. Me meto a la página a revisar de qué se trata, y justamente me encuentro que existe una certificación para nutriólogos, bueno, nutriólogos y médicos, pero obviamente pues yo me voy por el área de la nutrición, pues justamente relacionada a lo que son los trastornos del espectro autista, ¿no? Desde ese momento yo dije, tengo que estudiarla, en algún momento. Dije, a lo mejor ahorita no, porque también estaba yo estudiando pues precisamente una maestría, y dije, bueno, ahorita me tengo que enfocar a esto, quizás un poco más adelante, ¿no? Pero va pasando el tiempo, a lo mejor no voy a decir años, pasan a lo mejor un medio año, 8 meses por ahí, y justamente pienso, creo que era diciembre, sí. Y dije, ahorita normalmente el trabajo para nutriólogos baja, entonces tengo más tiempo disponible. Dije, ¿será una buena idea hacerlo en este momento? Entonces la verdad no lo pensé 2 veces, busqué que me dieran información, me inscribí, estudié la certificación, y así es como da ese giro. Al principio obviamente por querer ayudar a mi hijo, ¿no? Decir, bueno, soy nutriólogo sí, pero no soy ahorita un nutriólogo que tenga tanto conocimiento en esta área, porque es un área pues mucho más clínica, ¿no? Que deportiva. Que aún así debe haber cierta asociación, no vamos a decir que son polos opuestos, pero pues sí tratan cosas diferentes.
Y entonces así es como yo comienzo a estudiar la certificación. La verdad es que sí, por lo mismo que tenía tiempo, me metí mucho. Me tardé poco tiempo en concluirla. Y posteriormente digo, bueno, ahora que estoy ayudando a mi hijo, que antes de la certificación ya estaba tratando de obviamente ayudarlo, pero ahora con conocimientos más sólidos, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, creo que ahora es momento de ayudar a otras personas también. Uh-huh. Y créanme que haciendo a un lado el hecho de decir, no, pues aquí voy a hacer negociazo, créanme que siempre la parte humana, la parte de la ética, de ayudar a las personas, para mí siempre ha sido muy importante. Yo dije, bueno, ahora yo quiero que lo que a mi hijo le está haciendo un bien, pues que le ayude a otras personas. Sí, porque se ve un cambio, ¿no? Se ve... yo conocí a Juan Pablo en ese consultorio, porque mi hijo también tiene una neurodivergencia, que pues el desarrollo del cerebro de nuestros pequeños en algún punto por cuestiones del embarazo, ya sabemos que hay muchos factores de riesgo que pueden condicionar que los niños, su cerebro no se desarrolla igual que todos, y aún así pienso que tenemos, aunque no estemos diagnosticados, algún tipo de neurodivergencia, porque todos somos diferentes. Sin embargo, en esta diferencia, pues yo también tuve, aparte de mis conocimientos sobre neurodesarrollo por mi especialidad, también me encontré con esto de que no por saber cómo el cerebro se desarrolla, cómo a lo mejor entender al trastorno, pero no sabes cómo manejarlo. Y precisamente por eso tuvimos que acudir ahí al consultorio. Ya Iracema Ortega, que es la directora, nos estará acompañando también en estas transmisiones. A nosotros tuvimos esa oportunidad de que nos fueran acompañando respecto al cómo ayudarles a nuestros hijos a aprender, ayudarles a nuestros hijos a relacionarse. Y a mí lo que me parece maravilloso es que Juan Pablo nos ayude cómo en el día a día pequeños cambios en la alimentación hacen que el funcionamiento cognitivo, el aprendizaje, la conducta también cambian. ¿Tú qué notaste que en tu hijo cambió y que antes su vida en casa era diferente? Así como, se los digo porque me pasa, ¿no? De que de repente te desesperas de ¡ah! ¿Cómo le hago con este niño? Sí. A que de repente como que vas viendo que las cosas van tomando un curso más amable, más gentil en el día a día. Pues realmente lo que comenzamos a hacer antes de, como comentaba, mucho antes de la cuestión de la certificación y demás, tengo que mencionar que también, por ejemplo, la ayuda de mi familia, o sea, hablando de mis padres, de mis hermanos. Yo tengo un hermano mayor y él no tiene nada que ver con el área de la salud, pero es una persona muy, muy curiosa, muy inteligente. Y entre él y yo comenzamos justamente a leer e investigar qué podemos comenzar a implementar, ¿no? Entonces, justamente, una de las áreas que en el caso de mi hijo desde un principio estuvo, vamos a decirlo, como un poco más desfasada fue el área del lenguaje. Al momento de que cambia la alimentación, y pues sí lo voy a decir de una forma drástica, a pesar de que yo soy nutriólogo y demás, pues bueno, como muchos niños, consumí alimentos que no son adecuados ni siquiera para niños sin ningún tipo de situación especial, ¿no? Entonces, al momento de retirar ese tipo de alimentos, pero aparte ponerle un especial énfasis también a la salud a nivel intestinal. Y aquí cabe mencionar pues, la importancia que hay entre el intestino y el cerebro, ¿no? Uh-huh. Son órganos completamente diferentes, pero tienen una conexión impresionante. Así es. Entonces, tratar de mejorar la salud intestinal, bajando ciertos niveles de inflamación que pueden existir. También la inflamación a nivel cerebral o neuroinflamación disminuye y muchos mecanismos cambian. Él prácticamente a esa edad, a los 4 años, quizás hablaba, pero palabras. Uh-huh. O sea, como tal una comunicación que se pudiera entender aún no. Entonces, al momento de empezar a cambiar muchos aspectos de la alimentación, él comienza a hablar de una forma más fluida, más entendida, empieza a extender su vocabulario, su repertorio de palabras, digamos, y justamente a comunicarse ya, pues a lo mejor no con una conversación fluida, ¿verdad? Como la que estamos teniendo, pero sí dándose a entender de sus necesidades, siendo que antes si él requería de simplemente un juguete o
no sé, comer algo, tomar agua, a lo mejor no lo entendíamos y lógicamente para él era frustrante y de ahí se empezaban a derivar conductas pues un tanto agresivas. O sea, no voy a mencionar, él nunca fue un niño agresivo que se te fuera a los golpes, pero sí comenzaba a desesperarse y a lo mejor en algunas ocasiones pues ya comenzaba que a lo mejor el manazo o cosas así, ¿no? ¿A los cuántos años entró a la escuela? Pues desde los 3 o un poco antes, pero justamente la escuela a donde él empezó a acudir a un inicio era una escuela regular, una escuela particular, pero que la verdad pues no tenía las herramientas para poder ayudarlo como él necesitaba. Te lo pregunto porque muchas veces las mamás, me pasa muy frecuentemente, tenemos esta situación de no saber qué hacer y además no comprender si realmente, o sea, tú puedes decir desde un inicio, ¿no? Es un problema de aprendizaje, ¿no? O en este caso, un problema de lenguaje. ¿Cuándo nos vamos a imaginar que ese problema de lenguaje tiene que ver con la nutrición? Sí. Y justamente ese punto, o sea, les decía en la entrevista pasada con Gaby Jiménez, que ella nos habló acerca de expresión oral, o sea, no sabes cómo el aprender a hablar, o sea, te cambia el chip de cómo te hablas a ti mismo y cómo te mejora las relaciones en todo. Igual aquí, no sabes cómo es que el hecho de que, como tú dices, ¿no? ¿Qué va a tener que ver el intestino con el cerebro? Y nosotros nos podemos a buscar ahí en internet, hay un montón de tutoriales, ya sabemos que hay tutoriales de todo, y le vas a encontrar, pero el hecho es que el tener una guía de una persona que ya se preparó para poder tomar esas decisiones de qué compro, qué tengo en el refrigerador, qué es lo que le voy a dar, el orden, los horarios, es súper importante y a veces no lo sabemos y son pequeños ajustes que tienen grandes repercusiones en la vida diaria. O sea, yo te lo preguntaba así tal cual, ¿tú qué viste en tu casa? ¿Qué cambió? Porque yo lo vivo diariamente también. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, o sea, nada más cambié, como dijiste, ¿no? O sea, comía cosas que no eran apropiadas, aunque tú eres nutriólogo, y nos lo permitimos como papás. Sin embargo, nos damos cuenta que también tiene otros aspectos y que nos van igual ahí poniendo, digo, la piedrita en el zapato en la relación con la pareja, en la economía, y un poco todo, ¿no? Y sobre todo también pensar en la autoestima de los niños. Claro. Lo cambiaste de escuela. Sí, cambió de escuela también por, número uno, por lo que comentaba, las necesidades diferentes que él tenía, pues no eran cubiertas por la escuela, ¿no? Y no era una cuestión como uno puede pensar, no, pues es que quiero una atención personalizada, no. Simplemente era un modelo educativo que no le venía a favorecer para su desarrollo y neurodesarrollo. En segundo lugar, pasó una situación, pues lo voy a decir, pasó un accidente con él, que no se supo, de acuerdo ni siquiera a la directora, a las maestras, cómo ocurrió, pero él se fracturó el codo. Y entonces, pues a raíz de eso y algunas otras situaciones, pues también lo decidimos pues, darlo de baja de ese colegio y buscar otra oportunidad, un tipo de enseñanza, otra metodología, vamos a decirlo, que igual poniéndonos a investigar, considerábamos que era apropiada para él, ¿no? Actualmente acude a un colegio con metodología Montessori y la verdad sí hemos visto un cambio pues muy bueno, drástico, ¿no? Como todo, habrá personas que a lo mejor comenten, yo probé esta metodología, no me funcionó, pero en el caso de él, la verdad es que sí. Y en base a ello, pues él entra prácticamente a los 4 años y medio más o menos de edad a esta escuela, a este colegio, y le ha ayudado mucho. Y en la escuela, cuando él entró, ¿ya estaba con tu guía respecto a la nutrición? Ya. Entonces ellos no notaron así como la diferencia. Pues, lógicamente al momento de tener una entrevista inicial con directora, maestras, se les comenta, ¿no? Saben, existe esta situación, él lleva una dieta especializada, diferente, por lo cual también en parte por los principios, vamos a decirlo así, que tiene esta metodología, una parte importante es que evitan como que haya cierto tipo de alimentos o comida chatarra, porque algo curioso que pasa en algunos colegios, o al menos en este Montessori, es que hay algo que se llama lunch compartido, en donde los papás, digamos que durante una semana,
llevan la comida para todos los niños, ¿no? Entonces se procura que no haya pues alimentos que no sean tan apropiados. Sin embargo, aún así dentro de estas medidas, sí hay algunos alimentos que a lo mejor mi hijo no debería estar consumiendo de forma como cotidiana. Entonces, un tiempo justamente estuvo, pues sí, con el lunch compartido comiendo lo que mandaban los otros papás, pero al momento de que, de hecho ahorita ya entró, como que se adelantó un poquito, vamos a decirlo, está como en un proceso de preparación para la primaria, o sea, ya está en las instalaciones de la primaria, lo que se llama Taller 1, pero oficialmente el ciclo pues comienza hasta como por septiembre o agosto, ¿no? Sin embargo, al momento de que pasa a estas instalaciones, nos comenta parte de la dirección que si queremos seguir justamente dejando que él consuma los alimentos del lunch compartido o queremos mandarle un lunch especial. Entonces, optamos por mejor mandarle la comida a nosotros. Y eso pues siento que también obviamente la ha beneficiado más todavía que meses atrás, ¿no? Sí, como siempre decimos aquí en el podcast, para el comportamiento financiero como para la nutrición, disciplina y constancia. Y efectivamente ahí también quiero meterme un poquito, porque quisiera retarte a que me hagas una, como si mi hijo, ya lo conoces, tiene esta condición. ¿Y cómo sería tu entrevista? O sea, yo soy la mamá que viene a consultarte y ya estoy pensando en varias cosas que digo, no lo estoy haciendo bien. Así que, a ver, ¿cómo sería una entrevista a una mamá que está muy preocupada? Te pongo yo mi caso. En la escuela sigue teniendo problemas digamos, como de aprendizaje. Sin embargo, la cuestión aquí es que nosotros nos fuimos por la vía de los medicamentos. Sí, efectivamente. Y yo, particularmente, con los cambios que he visto, sí le ayudan mucho. Definitivamente puede aprender mejor, le cambia mucho la cuestión emocional, o sea, literalmente cambia de personalidad. He tenido que enfrentarme a convivir, debo decirte, como con 3 niños diferentes. O sea, dependiendo del medicamento que le toca. No es fácil y sí me gustaría como poder organizar esto para que pueda a lo mejor disminuir el medicamento. Algunas veces me han dicho incluso retirarlo. No, la verdad no lo sé, pero a ver, explora qué tan mal portada estoy respecto a los aspectos de nutrición. Digo, no he tomado esta decisión de cambiarle la nutrición porque también él está en un periodo en el que aboga mucho por su independencia, porque ¿por qué tengo que hacer esto, no? Pero efectivamente esto que tú me dices ahorita acerca de, pues decidimos de esta manera y, como te digo, disciplina y constancia, a lo mejor me falta eso, ¿no? O sea, realmente tomar ese control y decir, el beneficio es mayor que el decirle al niño, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí, aquí no te dejo que tengas opinión. ¿Cómo le hago? Yo creo que acá algo importante es la edad de Tona es, ¿cuántos? 9 años. 9 años. O sea, sí ya no es un niño chiquitito, no, pero aún no, pues es un adolescente, un joven, ¿no? Pues yo creo que la verdad, entre más temprana edad se comience a probar, vamos a decir, el potencial de la nutrición, de la alimentación, es mejor. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando ya son adolescentes, jóvenes o incluso hasta personas adultas y queremos hacer un giro drástico en algo que venimos haciendo por años, pues siento que es más complicado, ¿no? O simplemente es el caso de, por ejemplo, una persona, un adulto mayor que le dicen, ¿sabes qué? Tienes diagnóstico de diabetes, hígado graso, hipertensión, tienes que quitar no sé cuántos alimentos, cambiar hábitos. Muchas personas van a decir, pues sí me dicen que lo tengo que hacer, pero pues está muy difícil, toda mi vida he comido así, ¿no? Entonces, en el caso de los pequeños, yo creo que aún es una buena edad en la cual se puede, pues sí hacer un giro drástico, porque efectivamente aquí no es tanto que uno quiera o no quiera, sino porque más bien nos va a traer un beneficio en todas las áreas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, la farmacología y demás, pues es una área que obviamente yo no puedo llegar a mencionar si se va a quitar o no, porque no soy el especialista en esa área, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo llegar a mencionar es que llevando una alimentación muy adecuada y en medida de lo posible
pues lo más que se pueda. Yo creo que en algún momento se puede bajar o bastante la dosificación de cada fármaco o de verdad retirarlo en algún momento. Retirarlo así de tajo creo que a lo mejor puede ser un poco agresivo, ¿no? También por algún tipo de efecto secundario que existe. Pero seguramente probar con una dieta especializada puede llegar a funcionar en muchos aspectos, ¿no? Lo que habíamos comentado, la salud intestinal, esa inflamación que puede existir, la relación con el cerebro, con el sistema nervioso, con los diversos procesos cognitivos, con el neurodesarrollo, vaya, y en las terapias a las que se acuda y demás, pues seguramente habrá una mejoría, ¿no? Eso es lo que a lo mejor puedo compartir, ¿no? Que justamente cuando se comienza a hacer una dieta diferente en el caso de mi hijo, pues en la escuela nos comentan, pues qué están haciendo, ¿no? Que ha mejorado en estas áreas, ¿no? Pero a ver, mira, tú conoces que yo sé acerca de esto o sea, mi especialidad fue neurodesarrollo. Ok, mi doctorado en neurociencias. ¿Por qué me porto de esa manera? A ver, dime. Y no psicológicamente, a ver, hazme la entrevista, a ver, ¿qué cosas come mi hijo? Así como le harías para tu consulta, para que quede aquí bien claro que realmente hay cosas que no estoy haciendo bien y que en algún momento dado, con una guía como la tuya, podrían funcionar. Así, evidénciame. Bueno, normalmente aquí lo que yo preguntaría sería, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos son los que habitualmente consume? Pues, de forma cotidiana. A ver, te diré. A él le gusta ahorita el pollo frito, el pollo, sí, el pollo asado, precisamente por el medicamento. Él, cuando toma el medicamento se le va el apetito, entonces sí tengo que estar como muy insistiendo. Y lo que come pollo frito, y le gusta también los, ¿cómo se llama? Tomaquiles, como chilaquiles, pero sin... ¿Los totopos? Ajá, los totopos, pero sin chile, ¿no? O sea, ya sabes, crema, queso, lechuga. Ok. Ok, ¿cómo voy? Pues hasta ahorita no tengo nada. Ok. Le gustan también los esquites, doriesquites. Entonces sí, come doriesquites. Y también así como premio de repente, cuando, no sé, hemos tenido una buena semana o 2 semanas, o sea, tampoco es tan frecuente, le gustan las frituras así de ya sabes, las papitas, ¿no? Y sí se las compro de repente. Los doriesquites es muy raro, pero las frituras es así, no sé, unas 2 semanas, algo así. Cuando va con mi mamá, seguro. Ok, ¿cómo voy? Pues no me gusta utilizar palabras así muy, como tú lo muy fuertes, harías, pero... porque lo que queremos es saber también cómo atiendes tú tu consulta, porque luego a veces cuando vamos a este tipo de servicios igual un poco no nos queremos sentir juzgados. Claro, exactamente. Y te he de decir, ahorita literal vengo de la consulta con el neurólogo y a veces el trato con ellos como médicos es muy duro. Es realmente así muy tajante, ¿no? O sea, y si no le das esto, le va a pasar esto y aquello y demás, ¿no? Pero el contraste a veces con, por ejemplo, el nutriólogo, el fisioterapeuta, como que es un poco más suave, un poco más de servicio al cliente, y a veces eso como que no lo sentimos de mano dura y nos volvemos desordenados. Puede ser, sí, la verdad es que sí. Obviamente, bueno, también seguro habrá algunos colegas que sean quizás muy tajantes, como comentabas, algunos médicos. Sin embargo, precisamente en la parte de la comprensión, o sea, como mencionaba yo, ¿no? O sea, yo también lo vivo, yo también sé que, por ejemplo, hay ocasiones en las que pues mi hijo se le toca cualquier cosa que yo podría decirle, eso no lo puedes consumir nunca en la vida, ¿no? Pero somos honestos, también hay ocasiones en las que vamos a ceder un poco o nos van a ganar, por así decirlo. Entonces, normalmente lo que yo hago es tratar, sí, de entender esa parte, no juzgar nada más de, ¿sabes qué? Todo está muy mal lo que estás haciendo, no, eres un pésimo padre, no. Se trata de decir, bueno, lo que estás haciendo no está bien, pero tal vez es porque desconoces o desconocías justamente que esos alimentos no los pueden consumir, o los potenciales, vamos a decir, el potencial de la alimentación, porque lo voy a decir, ¿no? Abiertamente, hay algunos médicos que han llegado a mencionar que la alimentación que deben de llevar, exacto, que no importa, ¿no? Que pueden comer lo que quieran. Y la verdad es que es una barbaridad, ¿no? O sea, a veces he ido a consultas, pues sí, con algunos médicos y todo va bien, y al final es como le preguntan a mi hijo, ¿qué
paleta quieres, ¿no? Y es así de, no puede ser. Oigo también. Y dices, bueno, está bien, tal vez se la voy a permitir solo en ese momento, pero no es algo que lo va a consumir ni siquiera a lo mejor a la semana. Esa parte de la comprensión, pero también de la dirección correcta, para mí es muy importante. Efectivamente, como decías, no juzgar nada más y decir, ¿sabes qué? La alimentación que lleva tu hijo es pésima, por eso es que está así, por eso es que está inflamado, por eso es que en las terapias no da una. No se trata de eso, se trata justamente de tratar de comprender, pero sí ahora decir, ¿sabes qué? Ahora me estás dando la posibilidad de ayudar, de tratar de guiarlos, pues bueno, vamos a hacerlo, pero necesito un compromiso completo por parte, pues principalmente de papá, de mamá o incluso abuelitos, o quien esté en esa casa con ese pequeño, porque vamos a decir, o sea, el pequeño obviamente, pues vamos a tener que a veces casi hasta obligarlo, porque lógicamente si toma todos los días leche con chocolate y de momento se la quitas, pues él no va a querer que se la quites, ¿no? Mira, algo que me pasa a mí, ya que hablas de, hay relación intestino-cerebro, decidí que íbamos a empezar a tomar el kefir, los búlgaros, le decimos aquí en México, que serían pues, lactobacilos con leche, ¿no? O sea, se dejan fermentar y eso es lo que le doy y con miel, muy bien. Pues los búlgaros, la verdad es que justamente es una bebida fermentada que puede llegar a ayudar. La miel, pues bueno, para endulzarlo es, creo que mejor utilizar la miel que azúcar refinada. A lo mejor ahí nada más lo único importante sería dosificar la cantidad de la miel, e ir viendo, ir revisando también qué también le cae a nivel gastrointestinal. Exacto. Porque puede ser que a lo mejor a algunas personas quizás sí les llegue a inflamar un poco, quizás no les llegue a caer también. O muchas veces también es como algunas cuestiones prueba-error, ¿no? Al final de cuentas. Sí, que al final también es cuestión de la guía, ¿no? Que precisamente pues, o sea, yo lo hago porque hay también, sí me vi el tutorial, digo, aparte de que del conocimiento, pero, o sea, estamos inundados de un montón de información y a veces pensamos que el autodiagnóstico, no, sí, me pasa eso. Sí, y le regresas, ¿no? Sí, definitivamente eso es lo que tengo. O en este caso a mi hijo, ¿no? O sea, puedo saberlo, puedo estudiarlo, entender qué es lo que él está requiriendo. Y pues yo digo, bueno, así como de inocente, ¿no? Pues le doy los búlgaros y ya, ¿no? Pero siempre se requiere como esta guía que, como dices tú, ¿no? O sea, a lo mejor más tarde lo veo que se siente cansado, que la pancita le duele y digo, no, ha de ser cualquier otra cosa. Yo pienso que por mi alimentación saludable, pues eso no me imagino que pueda hacer, pero se necesita esa guía. Así es. Ahora, también, por el lado le digo yo a Tona, ¿no? Si tú comes los bichitos, ahora hay que darle de comer a los bichitos. Y le intento dar su avena para poder tener también fibra. Sí, o sea, todo es como, todas las mamás siempre tenemos como esos pequeños consejos de la abuela, o ahora ya sabemos que todo lo vemos en videotutoriales, pero realmente el ir complementando con estos alimentos que son funcionales, que no conocemos. Tú, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos sabes que las personas no ocupan y que después de hacer una valoración probablemente recomendarías? Pues sin lugar a dudas creo que verduras. Porque efectivamente no ocupan. Sí, mayormente casi hay un consumo, más bien es un consumo casi nulo de verduras por parte de muchos pequeñitos. Pero también esto hay que ver desde el contexto familiar. Muy probablemente también las personas no consumen verduras y pues no hay ni forma de cómo a lo mejor predicar con el ejemplo, ¿no? También proteína de origen animal, muchas veces también he visto que se limitan a tener un consumo pues adecuado. No vamos a decir alto, simplemente adecuado, porque siempre hay más afinidad al consumo de cierto tipo de carbohidratos, de azúcares, refinados, muchos productos ultraprocesados, ¿no? O sea, todo lo que vemos en el súper, en la tienda, en cualquier tienda de cadena, digamos, es como lo favorito para ellos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, verdura y proteínas de origen animal creo que es lo que generalmente se tendría que llegar a consumir más en las dietas habituales de estos pequeños, porque es lo que he visto que carecen del consumo. Y en este sentido, ¿cómo tú y tu esposa, retomando un poquito también esa vertiente,
¿cómo han sabido adaptar esta dieta para irla metiendo de una manera cotidiana, más pues amable con el crecimiento de tu pequeño? O sea, a lo mejor sí lo tomaron a una edad que era muy chiquito y pues prácticamente nada más esto es lo que hay y punto, ¿no? Pero, por ejemplo, mami, que ya está un poco más grande, pone más resistencia. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Porque también sé que de ahí sus proyectos nuevos de pareja, ya un poco pensando en emprendimiento. Pues la verdad es que creo que es importante y es lo que hicimos nosotros, predicar con el ejemplo. Yo creo que en mi caso, obviamente, como nutriólogo me fue más sencillo que a lo mejor a mi esposa, ¿no? Y también por en este caso, hablando en cuestiones culturales o familiares, ¿no? O sea, venimos de vamos a decirlo, ella es de Tlaxcala, yo soy de acá, entonces a lo mejor en su casa era un poco más habitual que estuvieran consumiendo pues, grandes cantidades de tortilla, pan, no lo sé. Y en mi caso, pues no es como que no se consumiera, sí se consumía, y yo siendo nutriólogo, pues de vez en cuando lo hacía. Pero al momento de que obviamente tomamos la decisión, en este caso para ayudarlo a él, es que decimos, ¿sabes qué? Si nosotros vamos a decirle a Santiago que no puede comer, por ejemplo, algo que sea de harina de trigo, pues no puede verlo en nosotros, ¿no? Porque aunque esté chiquito y como sea, se va a dar cuenta, se le va a antojar y va a querer. Y es que a veces eso es lo que no queremos hacer los adultos, o sea, como cambiar nuestros propios hábitos, de ahí, sí, el comportamiento financiero, pero el comportamiento, o sea, observarnos en general. Así es. Y también, por ejemplo, simplemente el hecho de decir, antes tomábamos leche de vaca. Bueno, ¿por qué menciono la leche de vaca? Contiene algo que se llama caseína, que es una proteína y que hay evidencia bastante contundente que puede llegar a conformar una sustancia opioide que se llama caseomorfina, y esto puede justamente alterar ciertos procesamientos neurológicos, ¿no? Ciertos comportamientos y demás. Entonces, anteriormente pues era de que, ¿sabes qué? Vamos a tomar, no sé, entre todos 3 litros o 4 litros a la semana. Y de ahí viene el cambio de decir, ¿sabes qué? Santiago no puede tomar leche de vaca, buscar alguna alternativa, pero pues tampoco nosotros. Por mucho que uno diga, es que se me antoja un café con leche, ¿no? O una leche con chocolate, o qué sé yo, cualquier cosa, también es ahí decir, ¿sabes qué? Pues no. Mira, y ahí sí, yo taché, porque sí tomamos muchísima leche de vaca. Sí, son diversos alimentos que conforman, creo que son consumo cotidiano en gran parte de las familias de México, ¿no? Que muchas veces a lo mejor uno dice, bueno, pero es que llevamos años consumiendo esto, o sea, me cuesta trabajo quitarlo, o no creo que a lo mejor realmente... Es sano. Exacto, es sano, lo vemos en la televisión, en comerciales, lo predican mismos nutriólogos, médicos, que grandes cantidades de calcio, proteínas, que son de alto valor biológico, sí, pero que a lo mejor no van a ser aptos para todo el mundo. Entonces ahí es donde viene ese cambio y ponernos de acuerdo, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Por el bien de nuestro hijo es que también nosotros tenemos que hacerlo, y por mucho que se me antoje que hay ahí, por si las dudas, un cartoncito de leche, qué sé yo, no lo va a ver. ¿Por qué? Porque lo va a ver y se lo va a tomar, así de fácil. Y la queja de siempre cuesta, o sea, el cambiar de dieta, el cambiar, comprar alimentos especiales sale más caro. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que, si somos honestos, muchas veces cosas que podríamos comprar en el súper o en la tienda, que uno diría, no, pues que las galletitas, que las papitas, que la leche, que se me antojó, no sé, el día de hoy comprar una pizza, ¿no? Y vamos a cualquier tienda a comprarla. Yo creo que haciendo cuentas probablemente hasta gastamos más llevando una alimentación así, que llevando una alimentación más natural, con mucho menor cantidad de alimentos ultraprocesados. Como comentabas, algunos alimentos considerados como funcionales, que tienen ciertas características o propiedades, que bien, vamos a decir, voy a poner un simple ejemplo, ¿no? Si yo consumo una bebida similar a la leche, que son las leches vegetales, pues sí son un poco más caras que la leche de vaca, ¿no? O si compro, por ejemplo, algo que se llama azúcar de coco, que a lo mejor muchos no la conocen, o a lo mejor sí, sí es mucho más cara que, por ejemplo, comprar azúcar refinada, que el kilo vale, no sé, 25 pesos, 20, dependiendo del lugar. Y a lo mejor aquí 300 gramos de azúcar de coco valen 80 pesos. Entonces dice uno, no, pues qué gran diferencia. Pero eso también nos va ayudando a nosotros y a nuestros hijos a irnos limitando. Y a irle bajando el consumo de edulcorantes. También, exactamente. Porque también hay que tener en cuenta que en muchos supermercados a veces nos quieren vender alternativas consideradas como saludables o naturales, y la verdad es que no lo son. No. Sí. Y con de los gastos,
ustedes, ¿cómo fueron? Bueno, fíjate, a lo mejor para mí la terapia farmacológica fue una alternativa fácil, entre comillas, rápido, porque contamos con servicio médico. Pero el medicamento viene costando aproximadamente 1,300 pesos al mes. O sea, el servicio médico, sí, la terapia, porque ahí sí estamos, no nos la pagan, eso sí la pagamos nosotros, entonces sí, llevamos a la terapia. Vamos, el medicamento, 1,301, pero ahora ya son 3. Entonces, si nos damos cuenta y si ponemos en tela de juicio también o en balanza el costo que puede tener la alimentación, pues sí, vale la pena como ir haciendo esas modificaciones, que ya si el medicamento estamos viendo que tiene un determinado efecto, pues también probar la parte de la nutrición. Y podemos pensar a lo mejor en estos pequeñitos que bien decimos no le eligieron, pero tienen una neurodivergencia, pero pues también para nosotros mismos, o sea, porque nos vemos súper agotados todos los días, no nos cuesta trabajo poner atención, andamos ansiosos todo el tiempo, o sea, eso también es como una neurodivergencia, ¿no? O sea, un funcionamiento de nuestro cerebro, porque estamos constantemente expuestos a un montón de estímulos y con muchas sobrecarga afectiva. Así es. Entonces, yo pienso que también se podría recomendar el ajuste de nutrición, pues prácticamente para todos. Sí, indudablemente. Y desde el aspecto neurológico, a eso me refiero. Sí, y la verdad es que este tipo de alimentación, dieta especializada, por así mencionarlo, cuando por ejemplo en consulta me han preguntado algunos papás, ¿no? Oye, ¿y yo será que pueda quizás comer de forma similar a mi hijo o a mi hija? Por favor. Y la verdad es que sí, o sea, obviamente lo preguntan la mayoría quizás por la parte de la practicidad, de no estar preparando cosas diferentes y demás. La verdad es que una dieta que cumpla con ciertas características para estos pequeñines también nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues hay que ser honestos, también muchos alimentos no son los mismos de hace 40, 50 años, ¿no? El procesamiento es muy diferente, muchas cosas están llenas de azúcares añadidos, de edulcorantes, aditivos artificiales, de colorantes, metales pesados, muchos tóxicos ambientales, ¿no? Que a todos nos afectan, pero es diferente que a ellos pues les afecta un poco más y es más evidente, ¿no? Que a nosotros. Pero efectivamente también nosotros, hablando de las ocupaciones que tenemos día a día y los niveles de estrés que de por sí ahí están, ¿no? Simplemente por cuestiones laborales, no sé, que el tráfico, los situaciones niños, que pasan, exacto. la pareja. Sí, muchas cosas, es una sobrecarga, ¿no? Y hasta cierto punto de estrés. Y entonces también a nosotros nos llega a beneficiar bastante este tipo de alimentación. Y de paso pues también a ellos, porque claro, o sea, digamos específicamente niños con estas cualidades se ven beneficiados, pero yo creo que todos los papás quisiéramos que les fuera mejor en la escuela, que tuvieran mejores relaciones. Ya decíamos con Gaby que si les enseñamos a hablar, que sepan expresarse bien para sí mismos, para pedir sin limitación. Entonces yo creo que es una forma en la que nos vamos transformando nosotros, pero transformamos también ahora sí que su presente y su futuro. Así es. Y su futuro, porque finalmente también el que ellos crezcan con esta cultura de una nutrición guiada, también lo van a pasar, ahora sí que lo van a llevar a lo largo de su vida, esperamos, Sí, y con suerte pues también para sus hijos, ¿no? O sea, realmente es un enfoque de transformación de familias y de poco a poco de una sociedad. Así es. ¿A ustedes cómo los transformó como familias el cambio que tuvieron que hacer a raíz de su pequeño? Pues la verdad, al principio, como todo, creo que es una noticia que no te esperas, ¿no? Sí. Que muchas veces al principio quizás ni siquiera comprendes cómo es que se originó. Te puedes llegar a cuestionar inclusive si alguno de los que están ahí tuvieron la culpa o algo así. Es como vivir un duelo, vamos a decirlo, pero posteriormente te das cuenta que no hay tiempo o momento de estar buscando a un responsable porque no vale la pena, sino decir, esta es la situación y queremos el bienestar para nuestro hijo, ¿no? ¿De qué forma? Ya lo comentaba, bueno, por medio de lo que yo hago es que comencé a capacitarme y demás, ¿no? Pero también, lógicamente, buscando otras alternativas. Por ejemplo, en el caso de mi familia, o sea, me refiero
mis papás, mis hermanos, pues también entendiendo la situación y las necesidades que él tiene, ¿no? De que, por ejemplo, a él le gusta mucho ir al parque, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como de, bueno, si a lo mejor papá o mamá no pueden, pues yo lo llevo. ¿Por qué? Porque es algo que le está ayudando mucho a regularse, el hecho de tener contacto con la naturaleza, o de ir a algún lugar a brincar, también de cierta forma. Este tipo de estímulos le ayudan mucho también a regularse, a bajar niveles de estrés, a desarrollar cierto tipo de capacidades físicas, motrices y demás, ¿no? Entonces, creo que es algo que, más allá de lo que algunas personas pudieran pensar que llegó como a deteriorar alguna relación o hacerla más complicada, al contrario, yo creo que fue muy bueno. O sea, el hecho de que esta situación que comenzó a pasar en la vida de mi hijo nos comenzó a unir más. Nos comenzó a unir más, bueno, hablando de mi esposa, pero también, por ejemplo, del lado de mi familia y pues también del lado de su familia, de entender que nuestro hijo requiere un poco más de atención en algunas áreas y que vale mucho la pena invertir también tiempo y sí, también a veces dinero, ¿no? Vamos a ser realistas. Pero que es por el bienestar de él. Y ahí es donde creo que hasta uno mismo deja a un lado cierto tipo de, no sé si decir egoísmo. Uno podría decir, no, pero pues es que, híjole, si lo llevo a tal lugar es gastar más dinero y pues no, ahorita no puedo, no quiero, sino más bien decir, pues es para su bienestar también. Sí, y fíjate que tu historia, o sea, a veces lo especial y lo valioso de la conducta, de las decisiones que se toman, no las ves porque es tu vida. Pero como yo sí la veo desde afuera, por eso quise presentarla, porque realmente mi experiencia cuando trabajando con bebés en neurodesarrollo, no era eso que tú me dices, ¿eh? O sea, que un pequeñito que tenía una determinada condición, generalmente a la consulta venían papá, mamá, bebé. Ok, conforme iba creciendo el pequeñito, mamá, abuelita, bebé. Sí. Y posteriormente llegaba la abuelita con el bebé a la consulta y los papás, no, pues ya se separaron. Y pues ahora mi hija tiene que trabajar y por eso pues yo traigo al bebé. Obvio, en tratamiento, terapia de neurodesarrollo, pues se requiere de mucho esfuerzo físico. 10 meses después dejaba de ir la abuelita. ¿Y cuál es el destino de ese bebé? ¿Cuál es el destino? Pues que va a tener que ir sobreviviendo como todos, pero justamente el tomar conciencia de que los niños, cuando tienen una neurodivergencia o cualquier otra condición, el apoyo es comunitario, ¿no? Como tú dices, no solamente mamá, papá, sino también le entraron los tíos, los abuelitos, todo, y de esa manera se va saliendo adelante. Pero también es cierto que cuando se pueden ir formando comunidades desde otros ambientes, pues también nos sentimos apoyados. Por eso quise traerte a ti con tu historia de éxito, créeme, porque también sé que Fanny a partir de esto dejó de dedicarse tanto como a su trabajo como profesionista, como contador, y ahora tiene otro rubro, porque también aprendiendo a nutrir a su hijo, pues también aprendió cocina, repostería especializada y demás, y hacen ahora. Ese también es otra parte de la dinámica que ustedes tienen, ¿cierto? Sí, así es. La verdad es que justamente yo creo que cuando Santiago es pequeño ella está más inmersa en el ambiente laboral, pero justamente también pasan diversas cosas, pero que creo que fueron también inclusive para bien. A lo mejor en el momento no se entendía para eso, pero era para bien porque también ella necesitaba tener más tiempo para Santiago. Exacto. Y en ese tiempo, digamos, de estar más tiempo en casa, nace la inquietud de aprender repostería. Al principio repostería pues convencional, digamos, o sea, con los ingredientes de cualquier pastel, ¿no? Azúcar, huevo, harina, colorantes, etcétera, ¿no? Fue un tiempo en el cual fue agradable porque se fue desarrollando bastante bien. O sea, no solamente le digo porque sea mi esposa, sino que la verdad es que sí se le da... Échale flores, que se va a quedar grabado para siempre. La verdad es que desarrolla ese talento bastante bien y comienza pues a hacerse de sus clientes, pedidos y demás, ¿no?
Pero pasa el tiempo, ¿no? Ocurre esta situación del diagnóstico de Santiago, seguía quizás haciéndolo, pero como es lógico, si veía ciertos ingredientes en casa, Santiago quería comer y pues no era lo más apto. Entonces, por alguna razón, pues también lo hace a un lado un tiempo. Digamos que llega a su vida un trabajo, lo que comentaba desde casa, home office, que fue bueno, fue también de bendición, pero también por diversas situaciones se acaba ahí el ciclo. Y posteriormente, ya dentro de la consulta, o sea, de mi consulta, justamente comienzo a mencionarle a algunos pacientes, pues acerca de un poco de mi vida, vamos a decirlo, y a mencionar que, por ejemplo, mi esposa era repostera tiempo atrás y demás, y nos comienzan a hacer algunos pedidos, ¿no? Al principio de un panqué de chocolate, que vamos a decir que, pues sí está hecho con ingredientes convencionales, pero posteriormente me dice una mamá, oye, ¿y su esposa será que puede hacer un pastel para el cumpleaños de mi hijo, pero con ingredientes que él pueda consumir? Y entonces yo dije, le voy a preguntar primero, ¿no? O sea, porque puedo decir que sí, pero tenía que preguntarle. Entonces ya le pregunto a mi esposa y me dice, no, pues dile que sí. Y de ahí justamente comienza este proyecto ahora de elaborar pues pasteles para cumpleaños, para festejos, convivios, pero con ingredientes que son aptos para ellos. Ingredientes que si bien no van a saber exactamente igual a un pastel que todo el mundo conoce, porque también, por ejemplo, lo que se le llega a poner pues no es harina, por ejemplo, de trigo, sino es más bien como harina de almendra, probablemente. No llevan colorantes, no llevan saborizantes artificiales, no llevan grandes cantidades de azúcar, pero que se sustituyen con ingredientes completamente naturales. Por ejemplo, en lugar de utilizar una mermelada que podemos encontrar en materias primas de 1 kilo que vale 30 pesos o algo así, aquí es hacer la mermelada desde cero, con la fruta natural, con fresa, con zarzamora, etcétera. Y de ahí nace justamente este proyecto, ahora de que papás, de personas que han depositado la confianza pues en los dos, ¿no? O sea, tanto yo soy el contacto quizás principal, pero aquí la artista es ella. Wow, sí, Dani, te adoro. Entonces, nace ahora justamente este proyecto de elaborar pasteles pues especiales, vamos a decirlo, ¿no? Pasteles especiales para los pequeños, para que justamente en la fiesta, en la celebración, pues no tengan quizás que ir a comprar un pastel que muy probablemente, pues como les dije, a todo el mundo le va a gustar, pero que va a alterar muy probablemente también a los pequeños. Sí, además de que, o sea, dices, ay, sale muy caro. Es que todos los pasteles son caros, ¿eh? Pero si además te pones en consideración que te hace daño, o sea, a todos nos hace daño, o sea, eso es innegable. Digamos como que no lo dimensionas, es otra cosa, pero a todos nos hace daño, y estos pasteles están hechos pues ya con ingredientes muy cuidados, y pues sí, a lo mejor la rebanada sea más pequeña, pero completamente confiable en que es un pastel que no solamente te está sirviendo para divertirte, sino que además te está nutriendo. Así es. Y precisamente por eso también dije, no, esto lo tenemos que decir, porque es algo muy, muy bueno que ustedes hayan hecho de este evento, que como dices tú, no lo esperábamos, y lo estamos pensar que a lo mejor todos los hijos van a ser perfectos, creo que es una utopía que todos los papás tenemos, pero que en los hechos ya sabemos que no siempre va a ser así. Y el adaptarnos de una manera que haga que nuestros hijos se sientan cada vez más más cuidados, más queridos, a ellos les da una mejor autoestima, pero también a nosotros como papás nos pone en una condición en la que también sabes que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, y es como dices tu granito de arena, ¿no? Entonces, yo la verdad agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado, porque no solamente hablaste acerca del cómo, siendo tan joven, estás construyendo esta relación de familia, este matrimonio, para que sea durable, para que resista, sino también como los retos que te impuso el nacimiento de tu pequeño, las condiciones que pueden tener los hijos, que pueden ser varias, pero que ustedes las fueron abordando, las van transformando incluso para tener una perspectiva de futuro económico que no se hubieran imaginado, pero que surgió. Así es. Así que, Juan Pablo, ¿qué nos podrías decir para las personas que quieren, así como yo, a través de
observar nuestro comportamiento, hacer una transformación en nuestras vidas. Y tú lo haces a través de la nutrición. Pues yo creo que cualquier área en la que las personas se encuentren o que por alguna razón llegue a cambiar el giro, como a lo mejor en este caso fue un tanto mi ejemplo. Muchas veces a lo mejor al principio hay justamente preguntas del por qué se llegan a originar, o muchas veces dicen, ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué la otra persona? Porque yo. Pero la verdad es que muchas veces creo que aquí la pregunta sería ¿para qué? No tanto el por qué, sino el para qué. Cuesta trabajo, sí, pasar de una pregunta a otra, sí, pero cuando uno comienza a identificar ese propósito de vida, porque son propósitos de vida, comenzamos a como ir quitando ciertos bloques que a lo mejor nos estaban limitando la visibilidad o la visión de las cosas que tenemos. Siempre va a haber retos en la vida de mucho tipo, no solamente económicos, sino o laborales, sino familiares, personales. Lo importante de todo esto siempre es tratar de buscar el propósito de lo que llega a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que si solamente nos quedamos estancados en el decir es que me es difícil o me duele o me provoca, no sé, quizás sensaciones como depresivas, no vale la pena quedarse ahí estancado, porque no vamos a hacer nada, no vamos a buscar justamente ese propósito, el cual por alguna razón nos tocó a nosotros, y más bien transformar de quizás esas dificultades en ese momento y de verlo así, pues en algo positivo, en algo que sea, en este caso, por ejemplo, para el beneficio de nuestros hijos, pero también, pues, de una sociedad, ¿no? Porque lo que yo comentaba, o sea, inicialmente el giro que yo doy es para ayudar a mi hijo, pero posteriormente yo digo, bueno, yo quiero ayudar a personas que quizás no tenemos la misma historia de vida, pero se llega a asemejar en algunos puntos o aspectos. Y posteriormente a lo que comentábamos con lo de los pasteles y todo esto, pues también, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, uno de los primeros pasteles que mi esposa comienza a hacer de este tipo, pues fue precisamente para nuestro hijo. Y posteriormente, bueno, fue años después, ¿no? Que se dio la oportunidad de poder apoyar a una familia o familias con lo que ya mi esposa en algún otro momento había hecho, ¿no? Y que de cierta forma hasta ya había pasado, pues a lo mejor 1 año o más, 2 años, en que lo habíamos como que sepultado entre comillas, ¿no? De decir, pues es que fue bonito y en algún momento hasta pensamos, no, pues una cafetería o algo por el estilo, pero las cosas cambian y ahora justamente es con este propósito. Entonces eso es lo que yo puedo comentarles, que realmente cualquier situación, dificultad que se pueda presentar en la vida, busquemos el para qué y no tanto el por qué. Pues es una visión muy sabia. La verdad es que me gustaría que quedara, que permeara y que realmente fuera también una filosofía de vida para muchos. Nuevamente te agradezco y pues bueno, no me queda más que despedirnos de este episodio. Seguramente en un tiempo habremos una repetición, ya que Tona, mi hijo, haya tenido esta transformación en su nutrición para ver realmente cuáles fueron como las consecuencias, ¿no? Los resultados, así como un testimonio real. Pero bueno, en tanto, agradezco mucho a Juan Pablo por su participación, a Fanny, que aunque no estuvo presente, pero aquí en todas las anécdotas estuvo, a Ara, Maru y toda nuestra audiencia. Muchas gracias por este momento y yo me despido muy cariñosamente con esto. Nutrir el amor, como nutrir el cuerpo y el espíritu, es un acto de voluntad. Las cuentas claras no solo alargan los matrimonios, sino también nutren los sueños. Así que de Puebla, México para el mundo, les enviamos un saludo y los esperamos en el próximo episodio. Así que, ganón, ganona, recuerda que tú eres el ingrediente secreto de tus sueños.